Muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos los amados en esta hora, bendito sea el nombre del Señor. Le habla su amado hermano en Cristo, Oscar Campos Brenes de Los Ángeles, de Cartago, bendito sea el Señor, para la maratónica de Radio TV Medellín, Costa Rica, de Limón, para todas las naciones, bendito sea el nombre del Señor. En esta tarde, pues Dios ha puesto en mi corazón compartir con todos los amados hermanos allá en la radio, en esta maratónica, bendito Dios, que se está llevando a cabo este día lunes, hoy 6 de febrero, bendito sea el Señor, y yo sé que es una maratónica que va a ser, bendito Dios, de mucha bendición para todos los que están invitados y enlazados, bendito sea el nombre del Señor. Y en esta tarde traigo la palabra del Señor, el tema que Dios me ha dado, bendito Dios, se llama la decadencia o la insuficiencia de la fe en nuestra vida cristiana, bendito sea el nombre del Señor, que es un tema importantísimo, de trascendental importancia, porque desde los tiempos de Jesucristo hasta nuestros días, pues la iglesia enfrenta grandes retos de crecimiento y decaimiento, y todo se debe pues a los asuntos de la fe, que tal vez los creyentes no han tomado una línea responsable y una línea apasionada para con Dios, para ir creciendo en esta fe gloriosa del Señor Jesucristo. Todos sabemos que Dios nos llama a nosotros, nos ha llamado y ha depositado un granito de fe en nuestro corazón para permitirnos que a través de escuchar la palabra del Señor nosotros podamos ser catapultados, por así decirlo, a ver la puerta que es Cristo y entrar por la puerta y caminar por el camino estrecho, bendito sea el Señor, con el fin de que el creyente se le vaya preparando para comenzar a engendrar el fruto del Espíritu Santo, para luego, bendito sea el Señor, en su proceso de maduración, sea un alto candidato para las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, con el fin de que la iglesia del Señor Jesucristo sea edificada. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a estar viendo lo que es la fe desde el punto de vista general, y hasta que veamos cómo es que la persona, al ser engendrada por esta fe, pues va en su proceso de crecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Tengo algunas preguntas aquí. Dice, algunas causas de la decadencia o insuficiencia de la fe en la iglesia de Jesucristo. Entonces vamos a estar viendo un poquito qué es la fe natural. Segundo, qué es la fe espiritual. Tercero, por qué es importante que la iglesia conozca sobre la fe espiritual como fruto del Espíritu. Bendito sea el Señor. Cuarto, ¿qué debemos hacer para desarrollar nuestra fe espiritual? Quinto, dice que es un don de fe como una de las manifestaciones del Espíritu Santo del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y sexto, ¿qué debemos hacer para anhelar y estar abiertos al don de fe como al resto de los dones del Espíritu Santo? Bendito sea el nombre del Señor. Sí, mis amados hermanos, bueno, como para introducción vamos a estar analizando un poquito sobre la fe desde el punto de vista natural. Gloria al Señor. Dice que para la iglesia es importante entender sobre lo que ya se conoce de la fe en forma general. Podemos estar analizando sobre las distintas formas de fe que se manifiestan entre las diversas personas, tanto entre aquellas que no han tenido un nuevo nacimiento, como entre los creyentes que conforman el cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entre ambos grupos encontramos el tipo de fe natural como los que poseen una fe de carácter espiritual. Y de ambos nos vamos a estar refiriendo en esta corta enseñanza. Es algo maravilloso, mis amados hermanos, contemplar cómo las personas actúan en este mundo bajo una serie de principios de fe sin darse cuenta. Bendito sea el Señor. En una forma muy general, muy natural. Pues la humanidad, dice, se encuentra siempre constantemente o continuamente, dice que se encuentra accionando. Ahora, ese accionar de las personas, bendito sea el Señor, tienen que ver con las necesidades. Son necesidades que todos los seres humanos enfrentamos, y entonces ante esas necesidades, pues nosotros vamos accionando para poder alcanzar, para poderlas sufragar. Bendito sea el Señor. Esto lleva al hombre a planificar, a organizar, dirigir, controlar su vida con el fin
con el fin de alcanzar esa serie de metas que sumadas entre sí dan como resultado final el objetivo propuesto para la persona, bendito sea el Señor, con el fin de satisfacer su necesidad. De ahí podemos apreciar que muchas personas enfrentan día a día grandes retos buscando cómo alcanzar sus necesidades. Claro está que muchas de sus acciones pueden estar acompañadas de una gran incertidumbre, pues siempre se va a presentar eso de la incertidumbre o la inseguridad, que tiene que ver con sentimientos negativos como el no sé si podré alcanzar mis metas en este día o durante el tiempo con todos mis esfuerzos. Es como es el caso de un agricultor que tiene que enfrentar todo un proceso en la tierra para lograr llevar a cabo o cosechar, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. También no debemos de olvidarnos, mis amados hermanos, que el inmenso amor de Dios ha dotado al hombre que, aunque en forma natural, Él es bendecido en todos sus sentidos naturales, para que pueda estar presto en algún momento de su vida de recibir un don de fe de la salvación cuando Dios así lo llamare. Bendito sea el Señor. O sea que Dios va preparando el terreno para dar oportunidad a todas las personas a que puedan escuchar la bendita palabra del Evangelio. Dice, lo mismo acontece a todos los cristianos que en su nueva vida tienen que enfrentarse y ejercitarse a través del fruto del Espíritu Santo los grandes retos espirituales para llegar a alcanzar la salvación y la vida eterna. Pues el Señor lo ha establecido de esta forma porque está escrito, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Según Mateo 24:13. Esta parte está importante para ir desarrollando el tema con más fundamentos. Vamos a ver ya a entrar en materia lo que es la fe de carácter espiritual. Bueno, dice es aquella conocida como la fe de los sentidos o la fe del alma o del corazón. Esta puede ser positiva o negativa, basada en la razón y los sentimientos. Bendito sea el Señor. Con este tipo de fe tenemos que considerar que es imposible que una persona pueda recibir la salvación. Esta es la fe del hombre natural, donde las Escrituras identifican al hombre como una criatura que no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso le es necesario que tengan ese nuevo nacimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Porque para él son locuras, según 1 Corintios 2:14, que dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no se pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, dentro de esta fe de carácter natural, también podemos encontrar gran cantidad de personas que profesan una determinada creencia relacionada con Dios, sin haber tenido un nuevo nacimiento espiritual, los cuales van por la vida sin el verdadero fruto del Espíritu Santo, porque no lo van a alcanzar hasta que tengan un nuevo nacimiento. A todas estas personas de una fe de carácter natural o inconversas, que no se han humillado ante Dios para recibir el don de la salvación, los misterios del reino de Dios les son ocultos, o sea, les son vedados, no los pueden comprender, pues con la mente natural no se puede entender los misterios del Señor, excepto que Dios le permita que puedan ver con la ayuda del Espíritu Santo para recibir a Jesucristo en sus corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a entrar en lo que es la fe de carácter espiritual, mis amados hermanos. Bueno, que es la que todos nosotros hemos participado en esta fe. Es aquella que proviene de Dios y que el hombre debe recibir como un regalo al oír la palabra y poder aceptar el llamado de la salvación mediante la intervención del Espíritu Santo. Esta fe se activa en la mente y el corazón del hombre y viene por el oír la palabra de Dios, según Romanos 10 del 8 al 10 y el verso 17. Que dice de la siguiente manera, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en el verso 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante prestarle atención a la palabra del Señor y meditar en ella, porque nosotros vamos creciendo en la fe para luego ir avanzando en algunos frutos más del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Dice que las Escrituras nos muestran también en Juan 6:44
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, dice el Señor. Esta es la fe de la salvación ministrada por el Espíritu Santo de Dios. O sea, esta fe inicial que catapulta al creyente a nacer de nuevo, es la que viene dada por Dios, pero engendrada a través del Espíritu Santo. Es la que le permite al hombre poder ver el mundo espiritual. O sea, Dios le abre los ojos espirituales, comienza a tener comprensión de las Escrituras, porque Dios lo engendra con su Espíritu. Nace de nuevo y está abierto a hacer la voluntad de Dios y es guiado por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Este tipo de fe dada por Dios le permite al hombre creer en Jesucristo con el fin de tener el regalo de la salvación y la vida eterna, según Juan 3:36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bendito sea el nombre del Señor. Dios advierte, amados hermanos, a cada persona, al hombre, que si el hombre rechaza el llamado de la salvación, bendito sea el nombre del Señor, no verá la vida, sino que la ira de Dios va a estar sobre él. Dios nos da la libertad de creer o rechazar el llamado de la salvación, pero también nos advierte del peligro de posponer el llamado, ya que muchos creen no estar preparados para seguir a Jesús, ignorando que nuestra perseverancia en el Evangelio no es por méritos propios, sino es por la ayuda de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados, esta fe de la salvación nos capacita al nuevo creyente a conocer, a amar y a servir a Dios, perseverando en el primer amor y guiado por el Espíritu Santo. También lo predispone a hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el Dios de la gloria. Vamos a ver algunos comentaristas bíblicos que enseñan que cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, dice que lo creó para ser eterno, lleno de luz y de santidad, con la capacidad de hablar con Dios, lleno de gracia y fe. Pero al pecar contra Dios perdió la luz y la santidad con que Dios le había revestido. Se le cerraron los ojos espirituales y se les abrieron los ojos naturales. Eso está en Génesis 3, del 6 al 8, que dice de la siguiente manera: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Aquí el hombre, amados hermanos, murió espiritualmente, perdió la fe en Dios y comenzó a actuar por medio de los sentidos naturales, que estaban basados en el miedo, en el temor y en la razón. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre permanecía en fe y vivía en fe hasta que pecó y cayó de la gracia de Dios. El hombre murió espiritualmente cuando la gloria de Dios se apartó de él. De ahí la decadencia o la degeneración del hombre en sus futuras generaciones. Bendito sea el Señor. La enorme dificultad de relacionarse con su Creador comienza a darse en el hombre. Bendito sea el Señor. Posteriormente a la caída del hombre, él procuraba conectarse con Dios mediante sacrificios y holocaustos. Bendito sea el nombre del Señor, para mantenerse limpio del pecado. Pero aún así, de esta manera, no todos lograron la forma correcta de llevar a cabo esta forma de sacrificios, pues algunos eran torpes y faltos de entendimiento, como Caín, que comenzó a hacer sacrificios según su nueva naturaleza pecaminosa, y no según lo establecido por Dios, por la pérdida de sus ojos espirituales y su santidad con la cual Dios le había revestido. Bendito sea el nombre del Señor. Esto lo podemos encontrar en Génesis 4, de 3 al 5, que dice de la siguiente manera: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín fue censurado por Dios porque su actitud era perversa y su ofrenda no era grata delante de Dios.
pues los sacrificios a Dios representaban una ofrenda de sangre como la que Cristo ofreció o se dio a sí mismo en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar viendo, hermanos, vamos a estar pasando ahora a la fe como fruto del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Este fruto de fe que viene del Espíritu Santo, dice que es engendrado en lo profundo del corazón del hombre, que le ha dado al creyente la facultad de un nuevo nacimiento. Comienza su proceso de crecimiento, alimentado constantemente por la palabra de Dios y la oración, sin las cuales es imposible que el creyente pueda vivir en relación con Dios y en dirección del Espíritu. En este proceso, mis amados hermanos, de alimentación constante de la palabra de Dios, la oración y la dirección del Espíritu, podremos ir creciendo y nuestra fe se va fortaleciendo para enfrentar las pruebas, las tribulaciones, las adversidades de la vida, etc. En la medida de nuestro crecimiento espiritual de fe, vamos conociendo, amando y sirviendo a Dios en todas las áreas de un ministerio fructífero. Bendito sea el nombre del Señor. Esta fe, mis amados, como fruto, debe ser cultivada según 2 Timoteo 2, del 6 al 7, que dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, para cultivar esta fe, mis amadas hermanas, es necesario morir primero. Así que una semilla tiene que morir para dar fruto, según Juan 12:24. Dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Dios demanda de nosotros que seamos creyentes llenos de fe, con el fin de que podamos llevar una vida fructífera. Eso lo podemos encontrar un ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 5, que dice que los diáconos deben ser hombres llenos de fe, porque dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esto fue cuando él fue llamado al diaconado. Bendito sea el nombre del Señor. También en Hechos 11, 22-24 encontramos otra referencia muy importante de la palabra de Dios, del caso de Bernabé. Dice que Bernabé era compañero del apóstol Pablo en los primeros años de su ministerio. Dice que tuvo una labor encomiable y ejemplar para todos nosotros. Bendito sea el Señor. Dice así: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Cuáles cosas? Pues lo que se estaba llevando a cabo ahí, las conversiones, los milagros, las sanidades y todo eso. Y dice que la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces aquí encontramos una característica que es fidelidad. Bendito sea el nombre del Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, bendito, para continuar aquí, la fe como fruto del Espíritu, entre otros muchos frutos, porque el creyente debe procurar engendrar y desarrollarse en los frutos del Espíritu Santo, que es en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe y la mansedumbre y la templanza. O sea, todo creyente debe trabajar arduamente para que él esté convencido de que está creciendo en el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque eso le va a servir más adelante para llegar a otras etapas espirituales en el ministerio que Dios le va a dar para que él pueda ser de bendición a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la que produce el Espíritu de Dios en nosotros para capacitarnos y mantener nuestra comunión con Dios. Esta fe solo la tienen los creyentes nacidos de nuevo, aquellos que decidieron depositar su confianza en la palabra de Dios y les dieron cierta medida de fe para ayudarles en la vida cristiana. Esto está en Romanos 12:3, que dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. O sea, Dios en su amor y misericordia nos permite a que vayamos creciendo en el proceso del fruto del Espíritu, principalmente el de la fe, que es el que activa también esa pasión de servir al Señor, de perseverar en el Señor. Amén. Vamos a estar viendo
unas advertencias que se nos dan para que tengamos en cuenta todo lo ocurrido a los antiguos, como a muchos que conformamos la iglesia de Cristo. Eso hay que ponerle mucha atención. Según 1 Corintios 10, del 1 al 12, hay veamos lo que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos que estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma roca espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás no se agradó el Señor, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para todos nosotros, mis amados hermanos, dice, para que no, primeramente, para que no codiciemos como cosas malas como ellos codiciaron. Segundo, para que no seamos idólatras, como alguno de ellos como alguno de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, y luego se levantó a jugar. Tercero, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Cuarto, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. 5, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y dice el consejo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, cuide que no caiga. Bendito sea el Señor, mire que no caiga. Entonces hay una serie de situaciones que nos van capacitando por medio de la fe, que son los frutos del Espíritu, para que tengamos cuidado de no caer en semejantes ejemplos de desobediencia. Bendito sea el Señor, porque esto ocurre porque las personas se distraen y se inclinan más en lo material que en lo espiritual. Y el Señor dice que debemos de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Como lo hemos manifestado anteriormente, por causa del pecado, muchos fueron envueltos en la ceguera espiritual, como las generaciones de Caín, de hombres malvados y perversos y llenos de toda clase de maldad, que se rebelaron contra Dios durante el tiempo de Noé, hombre justo delante del Señor, y también los hombres de Sodoma y Gomorra. Todos sabemos que lo que sucedió en estas ciudades y sus ciudades vecinas. En la historia bíblica también encontramos a muchos hombres que Dios los había llamado y ungido para guiar al pueblo de Israel, como también, por ejemplo, al rey Saúl. Al rey Saúl, que interpuso sus propios deseos desobedeciendo el mandato del Señor por medio del profeta Samuel. Todos sabemos lo que le ocurrió al rey David, al rey Saúl. Luego también apreciamos lo que le ocurrió al rey David. Dice que comenzó bien en su carrera como rey de Israel, pero que en el momento de ociosidad, aquí se presentó una causa de ociosidad, descuidó su responsabilidad de estar frente a los ejércitos de Dios contra los amonitas, enemigos del pueblo de Israel, y el enemigo lo trabajó en las debilidades de la carne y cayó en pecado. El rey David cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé, quien entonces quedó embarazada, y luego al enterarse del estado de embarazo de Betsabé, mujer de Urías Eteo, David trató de ocultar su pecado y finalmente dispuso que Urías, el marido de Betsabé, fuera muerto en batalla. Bendito sea el Señor, qué tremendo, ¿verdad? También encontramos otro ejemplo aquí muy peligroso, muy tremendo, que casi nadie toca, pero ahí está, que se llama que le ocurrió al rey Salomón. Dice que al final de sus días cometió algunos hechos que violentaron los mandamientos de Dios. Dice que él se allegó y se unió con mujeres extranjeras impías que hicieron que el rey Salomón fuera desviado y cegado en sus ojos espirituales hasta llegar a construirles templos paganos de adoración a otros dioses. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios nos guarde, amén. Dice, advertencias también dadas a los miembros de la iglesia de Jesucristo. Como miembros del cuerpo de Cristo debemos de tener mucho cuidado, mis amados hermanos, de nuestra vida espiritual, pues aunque Dios nos restauró, abriéndonos nuestros ojos espirituales, dice que todavía nosotros diariamente enfrentamos una serie de luchas que radican en la carne. Bendito sea el nombre del Señor.
la cual debe ser controlada por el poder del Espíritu Santo de Dios, y así nuestro corazón se inclinará al control del espíritu del hombre, que a la vez es fortalecido por el Espíritu Santo en nosotros. O sea que dentro de nosotros se debaten las luchas de la carne contra el espíritu, y el corazón se va a inclinar al que esté más fortalecido. Entonces, si nosotros estamos descuidados espiritualmente, no tenemos la fortaleza, entonces nos va a ganar la batalla todo lo que son las diferentes variables que se dan en la carne del ser humano, que siempre están ahí. Aunque el creyente quiera despojarse, siempre están ahí. Nada más lo que se le hace es lograr controlarlas a través del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Gálatas 5, del 16 al 18, dice la recomendación del apóstol San Pablo, dice: digo pues, andad en el Espíritu. O sea, viene en mayúscula, en el Espíritu Santo. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. O sea, no estáis bajo el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la ley fue introducida para señalarnos el pecado. Y como la naturaleza sin el nuevo nacimiento está a expensas al poder del pecado que lo mató. Por eso es que Cristo vino para libertarnos del poder del pecado mediante la obra redentora de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Como a líderes, también le sucedió algo a los líderes religiosos del tiempo de Israel. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos y todas esas personas que tenían a cargo la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel, ellos también se descuidaron. Ellos pusieron su mirada en las cosas de la tierra, se volvieron arrogantes, se volvieron vanidosos y olvidaron los principios del amor, de la justicia, la misericordia y la verdad del Señor. Entonces el pueblo de Israel, Cristo una vez dijo que Él dice que viendo las multitudes como ovejas que no tienen pastor, dice que subiendo a lo alto y sentóse, abriendo su boca, les enseñaba a sus discípulos. Entonces Jesucristo pudo observar que esta gente que tenía a cargo la responsabilidad de la educación del pueblo de Israel no cumplió con su ministerio. Israel andaban como ovejas dispersas que no tienen pastor. De ahí el ministerio de la iglesia hoy en día. El mundo está a expensas del enemigo. Y Dios necesita capacitarnos llamarnos, forjarnos, desarrollarnos en la vida espiritual con el fruto y con los dones del Espíritu, para que nosotros llegamos a buscar las almas perdidas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que el pecado entra al corazón del hombre por su descuido espiritual y su desconexión con el dador de la vida. El Señor mismo lo dice en Jeremías 2:13, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ellos cayeron en la apostasía y se rebelaron contra el Señor y perdieron su visión espiritual. Vamos a ver, ya casi terminando, otras advertencias que el Señor Jesucristo permitió que quedaran ahí. O sea, el Señor Jesucristo se las dejó, se las ministró a Juan en el Apocalipsis. Y vamos a ver dos iglesias, las cuales Dios las reprende, porque esas iglesias, las 7 iglesias, representan prácticamente toda la vida de la iglesia, desde los tiempos de su nacimiento hasta nuestros días. Desde que el momento que Cristo anduvo con los discípulos y cuando ya nació en los Hechos de los Apóstoles, la iglesia comienza a enfrentar una serie de características y situaciones que en este caso de Apocalipsis se muestran nada más 2, bueno, están las 7, pero hay 2 donde queremos hacer alguna referencia. Una de ellas es la iglesia de Éfeso, según Apocalipsis 2 del 1 al 4, que dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, al pastor que está en la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos,
y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos apreciar que muchas veces nosotros podemos estar haciendo una serie de situaciones, cosas en el ministerio. Puede ser por competencia, o puede ser porque se ha vuelto así de una forma tradicional, una forma constante, pero se ha perdido de hacerlo de todo corazón. Entonces el Señor reclama que todo lo que hagamos tenemos que tener mucho cuidado, que lo hagamos en el amor del Señor Jesucristo, que lo hagamos con pasión, con amor, con misericordia, porque esto es lo que Dios ve. Bendito sea el Señor. En la otra iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3, 14 al 19 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, o sea, escribe al pastor que está en la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ciego, desnudo, ciego, pobre y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas rico, y de vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y dice: y unge tus ojos con colirio, o sea, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntese. O sea, en otras palabras, también la iglesia, o gran parte de la iglesia, que ha caído en manos de los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, ahí hay mucha gente que realmente nacieron de nuevo, que son del Señor, y aún siervos, pero que han caído en la avaricia, han caído en la idolatría, porque ellos son amantes, casi igual que los fariseos, de las salutaciones, de los primeros lugares, de la ostentación. Entonces cayeron en esa maldición, y anclaron sus corazones en las cosas de la tierra. Y el Señor los llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque les dice que tienen que volver otra vez a la senda antigua, a que puedan comprar oro refinado en fuego, o sea, que puedan edificar sus vidas a través de las pruebas, de las adversidades, o sea, como sufren otros siervos del Señor, que lo hacen de todo corazón y están sirviendo a Dios en medio de las tribulaciones, de los sufrimientos, dándole el primer lugar siempre al Señor. Amén. Y el Señor les dice a estas personas que se han introducido, a muchos creyentes también que han dejado la oración, el ayuno, el escudriñar la palabra, que se encuentran en un estado de vergüenza, se encuentran desnudos, y sus ojos están ciegos, han perdido la visión espiritual. Por eso le dice: unge tus ojos con colirio, para que veas, y para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Bendito sea el nombre del Señor. Y le llama al Señor: sé pues celoso y arrepiente. Entonces empieza a hacer las primeras buenas obras, reconsidera su estado espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay otros casos, como por ejemplo lo que Judas explica en 1 del 3 al 7, que habla sobre bendito sea el nombre del Señor, que muchos han entrado encubiertamente, o muchos creyentes han convertido el llamado de la salvación en libertinaje, y han caído prácticamente de la gracia del Señor. Eso está en Judas 1 del 3 al 7, bendito sea el nombre del Señor, que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, y que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, o sea, ya no ven, están en prisiones eternas de oscuridad,
para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, y las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bendito sea el Señor. Y en Santiago, capítulo 1, del verso 5 al 6, también Dios advierte a nosotros de los problemas de una fe inconstante, del que duda, que es como semejante a la onda del mar que es lanzada de un lado para otro. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor en Hebreos 10, 23 al 25 dice: mantengamos firme, sin fluctuar nuestra profesión de esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, nosotros al abandonar las escrituras, o sea, el escudriñar la Biblia, la adecuada oración, la oración sincera, la oración que conecta con la luz del Señor, con el Espíritu, y muchas veces algunos ayunos, entonces eso nos permite que vivamos en buenas obras, que tengamos una fe bastante sólida. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice: y no dejando de congregarnos, porque cuando el creyente deja de congregarse, él se debilita espiritualmente, porque ya no escucha la palabra de Dios, y la fe viene por el oír la palabra. La fe y la fortaleza y la bendición viene por congregarse, por adorar y alabar a Dios en medio de sus hermanos. O sea, con los hermanos su fe se fortalece y Dios le bendice a través de otros dones manifiestos en otros creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. También la Biblia nos muestra otras referencias de algunos héroes de la fe que fueron grandes pioneros de ejemplo para nosotros en el Evangelio, como bendito sea el Señor, como la fe de Abel, como la fe de Enoc, la fe de Noé, la fe de Abraham, la fe de Sara, y ahí sucesivamente vienen muchos héroes de la fe, según en el libro de... Eso lo podemos encontrar en Hebreos 11, del 4 al 31. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos, ya para terminar, ver la fe como un don o manifestación del Espíritu Santo. Todos sabemos, mis amados hermanos, que cuando el creyente comienza a ejercitarse en el fruto del Espíritu, Dios comienza a entrenarlo, a desarrollarlo, a bendecirlo a través del fruto del Espíritu Santo, o sea, a través del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la templanza, de la mansedumbre. Entonces lo va catapultando, o sea, lo va equipando para que a nivel de cuerpo de Cristo en la iglesia del Señor tenga la oportunidad de recibir o ser candidato para las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, que son otros dones, por así decirlo, de otro calibre, de otro nivel más fuerte. Bendito sea el Señor, como dice 1 Corintios 12, del 8 al 9, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que a nivel de cuerpo de Cristo, Dios permite que a través del Espíritu Santo la iglesia sea edificada, sea bendecida a través de estos dones. Son 9 dones, pero la persona debe estar entrenada, debe ser fiel, debe ser recta, debe ser honesta, debe ser sólida en la fe para que Dios lo use en estos dones. O sea, los dones no le pertenecen a nadie, los dones son del Espíritu Santo. Y dice que se manifiestan, a cada uno les da la manifestación para provecho. ¿Para provecho de quién? Bueno, para provecho de la iglesia, para que la iglesia sea edificada, sea bendecida, para que los débiles en la fe puedan fortalecerse, puedan crecer, puedan ser educados, para que hayan sanidades, hayan milagros, hayan prodigios. No solamente en la iglesia, sino donde la iglesia se desplaza, o sea, se organiza para hacer campañas evangelísticas. Ahí van los dones con la iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces son manifestaciones del Espíritu Santo. Dice que, porque dice en el verso 8, en 1 Corintios 12, 8, dice: porque a este, o sea, aquel hermano o aquel otro, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es importantísimo para que la iglesia sea edificada. Dice: a otro palabra de ciencia, por el mismo Espíritu; a otro fe,
por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, los espíritus, los dones no le pertenecen a nadie, le pertenecen a Dios, perdón, a Dios, al Espíritu Santo le pertenecen y son dados para bendición de la iglesia. Ahora, con esto quiero decir que si usted es una persona consagrada, si somos consagrados y somos fieles y rectos delante del Señor, Dios va a permitir que en algún momento determinado que usted llegue a algún lugar donde haya una persona enferma, a un hospital, a un hogar, y que usted le dé el plan de la salvación, que usted le hable de Cristo y del propósito divino de Dios. Y si usted es una persona que ya está entrenada en el don, por ejemplo, en el don de sanidad, usted puede oír la voz del Espíritu donde le dice, ponga las manos, ore por él, y entonces usted se va a dejar guiar por el Espíritu Santo, y el Espíritu es el que la va a sanar, porque es el Espíritu el que sana, bendito sea el Señor. Y Él se mueve en donde, como Él quiera, Él se mueve usando el instrumento, pero el instrumento adecuado. El hermano y la hermana que está presto para recibir ese poder del Espíritu Santo, bendito sea el Señor. Pero es importante anhelar ardientemente, estar abiertos en nuestro corazón para que Él vaya desarrollando todo el fruto del Espíritu, para luego permitir que el Espíritu Santo lo pueda usar en algún don en particular. Bendito sea el nombre del Señor. Para terminar, vamos a concluir aquí diciendo, dice, creemos de todo corazón que la voluntad de Dios es guiar a la iglesia a través del Espíritu Santo. En todo este proceso Dios nos ha llamado y permitido que escuchemos su palabra, mediante la manifestación de la fe dada por el Espíritu Santo. Esta fe nos ha abierto nuestros ojos espirituales con el fin de darnos un nuevo nacimiento y que iniciemos nuestra carrera espiritual en el Evangelio y podamos ser edificados constantemente mediante las manifestaciones de las riquezas de los dones del Espíritu Santo. Pero todos los que conformamos la iglesia de Cristo, el Señor espera que tengamos un corazón dispuesto y abierto a hacer su voluntad, buscando primeramente el reino de los cielos y su justicia, y así todo lo demás vendrá por añadidura en bendición de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias a todos los amados. Si usted abrió su mente y su corazón a esta palabra, por lo menos va a tener una proyección de lo que es el panorama cristiano, de lo que es el panorama del Evangelio. Pues Dios desde aquí, desde un inicio, Dios te llama, o sea, te toca. Usted tiene que abrir su corazón y su mente, porque si usted endurece su mente y su corazón, le va a cerrar la oportunidad del ser engendrado por el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo nos toca y nosotros nos quebrantamos, nos abrimos a Él, Él nos engendra, nos deposita la semilla de la fe en nuestro corazón, para luego empezar a llevarnos paso a paso a ir buscando el fruto del Espíritu. Cuando ya vamos siendo entrenados en el fruto del Espíritu, entonces el creyente se convierte en una persona que verdaderamente es aceptable delante del Señor. Su fe crece, se desarrolla y puede servir en medio de la iglesia y a muchas personas donde quiera, donde Él se mueve en su entorno, en medio de su familia, en su trabajo, donde quiera que Dios lo vaya a llevar. Entonces el Espíritu Santo lo va a usar, va a ser de bendición, pero no debemos endurecer nuestros corazones. Siempre debemos estar cuidadosos, porque usted ve todo lo que le ha sucedido a los antiguos y lo que sucedió también en los tiempos de Jesús. Algunas personas, Dios les reprochó su incredulidad. Otras provocaron gran admiración a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo que ni aún en Israel había hallado tanta fe como aquella mujer cananea, como el centurión, como la mujer del flujo de sangre. Y así vemos muchos casos de tanto de gentiles como judíos que
que accionaron su fe en base a una necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga en esta hora, mis amados. De una forma muy especial damos gracias a todos y adelante en esta maratónica que esperamos que sea de bastante bendición, cuando ya estamos en bendición. Bendito sea el nombre del Señor.